de riesgos, ¿no? Obviamente las genéricas, qué es riesgo, qué es la gestión de riesgo, los diferentes sistemas de riesgo, ¿no? El tema del proceso continuo, en esto se va a basar casi gran parte de nuestro accionar dentro de nuestro... ¿Sí? ¿Se está entrecortando? Me avisan, por favor. ¿Sí? Está normal, ¿no? Ay, ay, ay. Perfecto. Entonces, nuestro trabajo integral del curso y todo el análisis que vamos a ponerle el punche, por así decirlo, se va a centrar en todo esto de acá, la gestión de riesgos, ¿no? Todo el proceso continuo, que hoy día vamos a dar una pequeña introducción, pero con ejemplos y casuísticas vamos a entenderlo un poquito mejor, ¿no? La respuesta a inmediata, corto, mediano, largo plazo, ¿no? El tema de empleabilidad de la gestión de riesgos, cómo emplearlo y obviamente el proceso de análisis, ¿no? Que tiene mucho que ver con el proceso netamente continuo, ¿no? Entonces, si hablamos netamente de la teoría, ¿no? De riesgo, y quizás retrocediendo un poco a temas históricos, el tema de riesgo fue introducido por los árabes y es definido como la proximidad o posibilidad de un daño, cualquier tipo de daño, no solamente desde un punto de vista empresarial, sino también desde un punto de vista personal. De ahí nace también toda la contextualización de la aversión a riesgo que tenemos nosotros como personas naturales. Y es algo que estamos viviendo día a día, ¿no? Con todas estas incertidumbres que tenemos desde el aspecto económico, político, financiero, etcétera, ¿no? La condición en que existe la posibilidad de que un evento ocurra o impacte negativamente sobre los objetivos de la empresa. Ojo, siempre es un impacto negativo, ¿ya? Por eso es un tema de riesgo. Que en el camino ese impacto o ese posible riesgo se convierte en una oportunidad es otra cosa, ¿no? Pero riesgo siempre está asociado a un impacto negativo. En algunas situaciones o casísticas empresariales, estos impactos negativos, pues hasta de alguna u otra forma les trae mejoras en todo su sistema de administración, en sus sistemas económicos, yo qué sé, tantas casuísticas, ¿no? Estas son oportunidades que se pueden encontrar al momento de transformar o hacer variaciones para que ese riesgo impacte de menor forma hacia nuestras empresas, ¿no? Entonces, uno es la incerteza y lo otro es netamente la pérdida, ¿no? Incerteza, no existe seguridad de que el evento vaya a ocurrir, no lo sabemos. Y el tema de la pérdida es si el evento ocurre, conlleva a consecuencias impensadas. Obviamente, esto es lo que nosotros no debemos conceptualizar tal cual, ¿no? Porque cuando hablamos de una gestión integral de riesgos, no puede haber pues consecuencias impensadas, ¿ya? Retrocediendo un poquito a tema de economía o historia de la economía, ¿no? Ustedes bien saben la división entre economía positiva y economía normativa. Si hablamos de la economía positiva, ¿no? Son efectos, ¿no? O situaciones que ya han ocurrido, ¿no? Entonces, si hablamos de el tema del proceso de la gestión integral de riesgos empresarial, ¿no? Se entiende que ya la gestión de riesgos integrales se manejan a partir de medianas empresas o empresas pyme ya constituidas, ¿no? Entonces, en sapiencia del mercado, más o menos sabemos lo que puede o no puede pasar. Pero que pase algo impensado o improbable relacionado netamente a nuestro rubro, eso sí que no, ¿no? Porque siempre estamos viendo casuísticas, ¿no? Ya sea por noticias, ya sea por tendencias, ya sea por un tema de internet, ¿no? Más o menos sabemos lo que puede pasar en relación a nuestro rubro, ¿no? Son cosas o efectos muy aislados, ¿no? Que podemos tomar como consecuencias impensadas. Por ejemplo, el tema de la COVID-19, cómo comenzó a entrar, ¿no? Hasta cierto punto, más o menos se sabía cómo nos iba a impactar como país.
cómo nos iba a impactar como empresas, ¿no? El hecho de estas cuarentenas, ¿no? Entonces, no son del todo consecuencias impensadas. El riesgo tiene diferentes impactos dependiendo de la importancia que represente para la actividad que se está desarrollando y la etapa de desarrollo en que se encuentra, ¿no? Obviamente, los tipos de riesgo o los riesgos que comienzan a aparecer o los riesgos que ya están dentro del mercado, ¿no? Ya sea relación ofertas-demandas, internos, externas, nacionales, internacionales, ¿no? Tienen diferente efecto en los diferentes rubros que encontramos en el mercado, ¿no? La COVID-19 ha tenido un diferente efecto para los abarroteros, ¿no? Por ejemplo, versus, no sé, transportistas, versus el sector turístico, restaurantes, por ejemplo, o el sector hotelero, ¿no? Ha sido diferente y obviamente de forma quizás puntualizada cómo les ha ido impactando, algunos más, algunos menos, dependiendo obviamente, ¿no? Lo que está asociado, por ejemplo, todo el sector turismo, no vemos una recuperación de alguna otra manera un poco ralentizada, ¿no? Por el tema, pues, de la no masificación de la vacuna que nos está trayendo cola, ¿no? Porque son indicadores internacionales, ¿no? Que indican que no nos estamos vacunando. Y si no nos estamos vacunando, obviamente, ¿qué le estamos diciendo al turista que quiere venir? Que no nos sabemos cuidar, quizás, ¿no? Y ellos, obviamente, van a tener cierto recelo al venir, ¿no? Obviamente, no todos. Entonces, la clave es comparar cada potencial conceptual de consecuencia negativa, de riesgo, con potenciales beneficios y oportunidades, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Dentro del riesgo pueden surgir beneficios y oportunidades, pero eso no significa que estén relacionados a un efecto positivo, ¿no? Si fueran efectos positivos, ya no se llamaría, pues, riesgos empresariales. Con esto, cualquier riesgo está definido por la probabilidad de ocurrencia o la pérdida asociada a esta ocurrencia, también llamada impacto de riesgo. Normalmente, si el riesgo no está abordado como es debido, puede traer consecuencias no solamente hacia el producto final, sino también en el proceso de producción, ¿no? Obviamente. ¿No? O antes de, ¿no? Lo que vimos acá antes, en la etapa de desarrollo en que se encuentre. Entonces, si yo estoy generando un posible proyecto o emprendimiento relacionado, no sé, se me ocurre al fast food truck, ¿no? Comida rápida en vehículos, ¿no? Pero me doy cuenta que hay un tema de inestabilidad, el precio de la gasolina está subiendo, ¿no? El precio de los vehículos está subiendo, obviamente el precio también de los vehículos de segunda están subiendo, las calidades se están manteniendo, ¿no? Dentro de la gestión pública, por ejemplo, no hay permisos específicos, siempre hay problemas, sobre todo con estos agentes de tránsito, ¿no? Tantas cosas. Entonces, no necesariamente es hacia mi producto final, ni a mi proceso de producción, sino es antes de o cuando empieza el proceso eh, de generación del mismo proyecto, ¿no? Entonces, dentro de las posibles consecuencias que puede traer el tema de demasiado costoso, ¿no? Aumenta el tema de dinero. En este caso, el tema de la gasolina nos jala hacia todos los rubros, ¿no? Es un tema especulativo grande que trae cola en la mayoría de rubros asociados. Su entrega se dilata extremadamente, ¿no? Esto ya relacionado con el tema de los productos finales que pueden estar incluidos. Es inaceptable para el cliente en términos de calidad requerida, ¿no? Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los abonos, lo que está pasando con el tema de la urea que está entrando de otros países, ¿no? Las calidades son un poco más bajas, ¿no? Y en el tema de la urea y en el tema del abono, si bajamos el tema de las calidades, se entiende pues que uno, el tema de la calidad del producto asociada a va a bajar. Y dos, podemos desgastar un poco más el tema del uso de la tierra, ¿no? Que también se está contemplando como efecto secundario. Fallas en la totalidad del sistema. Obviamente, sistemas internos,
¿no? Empresariales o de cara hacia afuera, ¿no? Externos, que tiene que ver más con políticas públicas. Muy bien. Entonces, como ya sabemos el tema de riesgo, ¿no? La probabilidad que ocurra algún daño negativo hacia nuestro sector o hacia nuestra empresa, entendemos o pasamos a entender qué es la gestión de riesgos. El término gestión de riesgos es aplicado a una serie de disciplinas tales como, aparte de todas las ciencias sociales, matemáticas, temas netamente de ciencias naturales o generales, como es la biología, sistemas, ingenierías, etcétera, ¿no? En todas aquellas adquiere un significado diferente, a pesar que la base donde se elabora o donde se sustenta es la misma. Prevenir los riesgos, anticiparnos a los riesgos, obviamente, ¿no? Entonces, identificamos la gestión de riesgos como el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva en lugar de reactiva. Esto es importante, ¿no? Que vamos a ver en los ejemplos casuísticos. La mayoría de empresas que aplican la gestión de riesgos, ¿no? Esta proactividad no solamente pues se centra en las gerencias, ¿no? En las cabezas o en los directorios. Esta proactividad lo masifican, ¿no? En todos los puestos dentro de una organización. Si hablamos desde el punto de vista financiero, entidades financieras, ¿no? Por ejemplo, es proactiva desde el ventanilla, ¿no? Hasta el máximo director que pueden tener la entidad financiera, ¿no? Bajo diferentes temáticas, bajo ciertas líneas de identificación de riesgos, ¿no? En el sistema financiero, a partir de Basilea 3, por ejemplo, está muy de moda el término conoce a tu cliente, ¿no? Entonces, si conocemos al cliente, se supone que proactivamente nosotros podemos detectar anomalías, ¿no? Y eso es lo que se quiere. En el caso o en el ejemplo, los bancos, cajas cooperativas se centran su gestión de riesgos en la gestión de la mora, ¿no? Se entiende que la mora, así como hay un indicador de inflación, ¿no? Que tiene que estar más o menos dentro del margen de 3% para las entidades crediticias, están muy relacionadas a esta, ¿no? Pero de acuerdo a la magnitud, aceptan ratios de 5, 4, 6% como máximo, ¿no? Ya a partir de 7, 8%, de alguna manera ya denota una mala gestión de aplicación de riesgos y antes de ello denota una mala colocación de créditos de sus productos activos, ¿no? Ni qué decir de la administración de sus pasivos, ¿no? Si estoy colocando mal los créditos y tengo moras, ¿no? ¿Qué será mi parte netamente de pasivos? No voy a poder administrar financieramente correctamente todo lo que estoy recaudando, ¿no? Entonces, es una con otra, ¿no? ¿Qué es la gestión de riesgos? Nuevamente, actividad de la gestión de riesgos. Se identifican tres actividades básicas en la gestión de riesgo, ¿no? Uno, el tema de accionar constante. Pensar continuamente en qué puede suceder mal, ¿no? Estamos pensando, si hablamos del sector financiero, si el cliente puede entrar en mora, cómo va a entrar en mora, ¿no? O quizás su mercadería no va a salir, ¿no? ¿Qué le puede ir mal? Algo relacionado a SUNAT, algo relacionado a temas familiares, ¿no? Esta etapa es la base de la gestión de riesgos, pues permite identificar a priori cuáles son las potenciales dificultades que puede ocurrir a lo largo del desarrollo empresarial. Por otro lado, el tema de la identificar o determinar cuáles riesgos son relevantes, ¿no? Nosotros hacemos características de riesgo, ¿no? Cuando aplicamos gestión de riesgos, ¿no? Ya sea de forma interna, ya sea de forma externa, ya sea aplicando cierto tipo de herramientas como el FODA, por ejemplo, ¿no? O el FODA estratégico, el FODA cruzado, que están más relacionados con actividades puntuales en relación a lo que al quehacer, ¿no? De la misma empresa frente al mercado.
Entonces, en este punto conviene identificar que existen cierto tipo de riesgos, ¿no? Irrelevantes, de impacto considerable y impactos no tratados, ¿no? Los irrelevantes son pues los que de alguna u otra manera no impactan directamente en la utilidad final de nuestras empresas. Los considerables, eso sí, directamente en utilidades, ¿no? En tema de aumento de costos, en tema de aumento de, no sé, temas de gastos puntuales, ¿no? Que quizás sobrevaloramos y no identificamos correctamente. Y por último, el tema de impactos no tratados. Ojo que una cosa es que sean no tratados y otra cosa es que sean no vistos. O sea, los veo, los tengo ahí, pero no hago ningún documento de gestión quizás relacionado a tratarlos o no tratarlos, porque pueden ser irrelevantes, ¿no? O el tema de su tratamiento de este tipo de impacto de estos riesgos no van a afectar directamente no solamente el tema de mis utilidades, sino mi flujo de ventas, el tema de subidas de costos, no sé, se puede decir gastos administrativos o gastos ocultos que pueden existir, ¿no? Los veo, sí, pero no los trato porque no solamente no son irrelevantes, ¿no? Sino que quizás no están ni siquiera relacionados, pues, a mi rubro, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, con algunos edictos municipales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, un impacto no tratado puede ser a partir de este incidente que ha habido semanas atrás en la ciudad del Cusco, ¿no? Con la matanza en una discoteca de un individuo X por parte de otra persona, ¿no? ¿Qué ha pasado? En el centro están restringiendo el horario, ¿no? De atención, ¿no? Entiendo que es 11, 12 de la noche, ya todos van cerrando. Pero si mi negocio está en Marcavalle, ¿me va a afectar ese dicto municipal? Obviamente que no, ¿no? Bueno, eso no se trata que voy a abrir pues hasta las 2, 3 de la mañana, pero simplemente es una normativa que aplica en el centro histórico. No aplica, por ejemplo, en ciertas partes de Huancha, como por ejemplo Manuel Prado, Magisterio, Marcavalle, ¿no? Entonces, son tipos de impactos no tratados. Implementar estrategias para contrarrestar sus efectos. No solo basta con identificar cuáles son los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo, sino mantener procedimientos como estrategias de mitigación y contingencia. Cuando hablamos de mitigación, se entiende, ¿no? Que ayudamos a mitigar y ¿no? Un eventual desencadenamiento de un riesgo general, ¿no? Pero cuando hablamos de contingencia se habla o se relaciona con una planificación que permita la eliminación parcial o completamente de este efecto adverso de riesgo. Entonces, cuando mitigamos más acciones negativas dentro de un riesgo específico. Pero cuando hablamos de contingencia, ya hablamos de un proceso de planificación que casi siempre tiene como objetivo eliminar ese tipo de efectos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, a ver, estrategias para disminuir el tema de los phishing, ¿no? O estafas cibernéticas, ¿no? Que tienen los bancos, ¿no? En este caso, de alguna u otra manera, como estrategia de mitigación, lo que hace es una sensibilización general de la población, ¿no? Ahí te llega correos del BCP o propagandas, ¿no? Nosotros, los del BCP, no te pedimos en ningún momento tu número de cuenta y tu clave o los 4 últimos dígitos de tu tarjeta, ¿no? Pero, por ejemplo, para estrategias de contingencia, ya no va desde el punto de vista de avisar, ¿no? En algún momento va a pasar, pero la idea es que no le pase al 100%, ¿no? En estrategias de contingencia, por ejemplo, hay todo un, ¿no? Sí hay con algún unos trabajadores o está asociado netamente con fallas de seguridad, ¿no? Hay todo un planeamiento estratégico para disminuir parcialmente o completamente este efecto, ¿no? Casi nunca completamente porque no depende solamente de la entidad financiera, se entiende que también se tiene que apoyar en
el aparato gubernamental, ¿no? Dentro de los sistemas de gestión se entiende que están diseñados y riesgos, ¿no? Entonces, si yo tengo toda una plataforma, por ejemplo, ¿no? Dentro de los bancos, el hecho que tú saques varias veces dinero al día, gestión, ¿no? Que te ayudan eso, áreas específicas, ¿no? Te llega un mensajito. Usted ha realizado más de 3 movimientos al día. ¿Es correcto o no es correcto? O te llaman. Señor, usted está intentando retirar varias veces de su tarjeta de crédito. ¿Es usted o procedemos al bloqueo? ¿No? Entonces, no solo identificamos, tratamos de eliminar el riesgo, porque cuando hacen ese tipo de DNI se han presentado a la agencia, ¿no? O cómo lo han sacado, mediante qué medio, mediante cajero, mediante banca por internet, mediante gestión de riesgos, también debe poder cuantificar el riesgo y predecir su impacto en el proyecto, institución financiera o institución pública, ¿no? Cuantificamos cuánto nos va a generar de costos. En este caso, cuánto nos cuesta tener todo un área que se encarga solamente de revisar esos picos dentro de mi organización, ¿no? Se entiende que se ayudan de cierto tipo de software para la identificación de estas, ¿no? Entonces, así como cuantificamos el riesgo, ¿no? Cuánto nos puede costar, cuánto no nos puede costar, ¿cómo predecimos el impacto? El impacto se predice a través no solamente de ciertos modelados financieros que tranquilamente lo podemos hacer mediante econometría, ¿no? Sino sacar una media, ¿no? De cuántos accidentes de este tipo tenemos en el mes, ¿no? Y a quienes les mandan esos mensajes phishing, ¿no? Por ejemplo, mi madre tiene este tema de Movistar Total, ¿no? Y uno de los números me lo da a mí, ¿no? Yo tengo otro número de Movistar. Coincidentemente, todos estos mensajitos de phishing, estos mensajes que ganó la lotería, que ganó una camioneta, pero que tiene que depositar, que esto, que el otro, solo le llegan a los números asociados de ella. Pero no me llegan a mí, ¿no? Entonces, y uno se pregunta, pero ¿por qué a las personas de mayor edad sí y por qué a las personas que podemos saber de esto, ¿no? O estamos en otra generación un poco más actualizado de estos temas, no nos llega, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país no hay un buen uso del cuidado de las bases de datos. O sea, uno va a Lima, acá nomás al frente de nuestra universidad, estoy seguro que tranquilamente conseguimos bases de datos. Y esas bases de datos obviamente están ordenados por rango de edad, ¿no? En el tema empresarial por tipos de rubro, ¿no? Inclusive antes se veía, por ejemplo, de la SUNAT salía cierto tipo de base de datos de acuerdo al nivel de venta. ¿No? Eso ya era un escándalo, bueno, ya ha desaparecido eso, pero bases de datos se siguen vendiendo, ¿no? Entonces también es un riesgo a considerar. Si la gestión de riesgo es configurada como un proceso continuo y disciplinado de la identificación y resolución de un problema, entonces el sistema complementará con facilidad otros sistemas, ¿no? Generalmente, en el sistema financiero, todo lo que es la gestión de riesgos en general está asociado con la gestión de ventas, ¿no? Está asociado con la gestión de planificación, está asociado con la gestión de cobranzas, ¿no? Porque son riesgos puntualizados, ¿no? Entonces, al área de comercial le diré, oye hermanito, a ver, por ejemplo, tenemos agencias a nivel nacional, pero yo tengo por información de la SBS que la mora más alta se encuentra en localidades que están más hacia la selva, ¿no? Puerto Maldonado, Iquitos, ¿no? Tienen niveles de mora más altos, ¿no? Entonces, ahí, hacia mi gestión comercial, les diré, por favor, tengan más cuidado en colocar, ¿no? O lo que hace el sector financiero, aumenta la tasa de interés en este tipo de zonas. ¿Por qué aumenta la tasa de interés? Porque se entiende que es más riesgoso, ¿no?
Entonces, y lo mismo pasa al tema de cobranzas, ¿no? Entonces, si en estas zonas hay alto riesgo de colocación, aparte de subirle la tasa, pues le daré un personal más para que haga gestión de cobranza temprana, ¿no? Una semana que comience antes a llamar a los clientes, ¿no? Los mismos días a llamar, a llamar, a llamar. Y quizás pondré otro personal que vaya cada 15 días, una vez al mes, una vez cada 3 meses para que visite a los clientes y para que me diga cómo está pues este proceso de gestión de riesgos en las localidades. Si la gestión de riesgos es configurada como un proceso continuo, esto ya hemos visto, ¿no? Esto se complementa con otros sistemas. Esto incluye la organización, planificación, presupuesto y el control de costos, lo que estamos hablando con las tasas de crédito. Ahora, hablamos de los principios de este sistema de gestión de riesgos, ¿no? Toda la parte teórica. Previo al proceso de gestión de riesgos es necesario establecer un marco de trabajo que sirva de contexto al proceso y que permita tener directrices que guíen el trabajo para hacer un diagrama óptimo de dicho proceso. Este marco de trabajo se genera mediante los principios que gobiernan cada gestión de riesgo. En ellos se destacan las características deseadas de toda gestión de riesgo al interior del equipo desarrollador o al cliente. Ya, entonces me está diciendo que estos principios de gestión de riesgo van a estar asociados, ¿no?, a los principios que tiene la misma organización, ¿no? Entonces, si somos una organización, no sé, relacionada al tema de educación, ¿no?, mis principios de riesgos o el marco normativo de mi trabajo, ¿no?, va a ser muy diferente y la tipificación va a ser muy diferente a, no sé, pues a instituciones que se dedican, no sé, a la comercialización de aceite y algunos bienes puntuales de canasta básica familiar. Es diferente, son rubros diferentes, ¿no?, que tienen tipificaciones diferentes de riesgos, ¿no? En algunos, ¿no?, tendrán más, en algunos tendrán menos, algunos impactarán más, algunos impactarán menos. Entonces, tenemos estos 7 principios puntualizados, ¿no?, que se centra pues en el tema. A ver, comenzamos con la perspectiva global, ¿no? ¿Por qué la perspectiva global? Tenemos tenemos todo el fenómeno y todo el proceso de la globalización, ¿no? Tanto desde el punto de vista de impactos positivos que nos generan, como puede ser el tema de Internet, ¿no?, el tema de la transparencia en la mayoría de países de la información, etcétera, ¿no? Entonces, este principio de perspectiva global nos lleva a un análisis de tendencias, no solamente de consumos, ¿no?, tendencias también de gestiones de riesgo que nos van a dar puntos positivos. Por otro lado, también puede traer pues puntos negativos, ¿no? Como por ejemplo este tema de las formas de pago que tienen estos retail, estas empresas que se dedican a la comida rápida, ¿no? Pago por horas y el tema de los pagos básicos, ¿no?, que se están copiando hacia empresas nacionales, ¿no?, que tienen más o menos las mismas líneas de producción. Sí, son efectos negativos, ¿no? Porque en otros países obviamente se entiende que el tema laboral o la estructura de la normatividad laboral es muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces son puntos positivos y bien respecto a este tema de globalización, el tema de la dependencia a cierto tipo de base de datos, cierto tipo de, inclusive, ¿no?, modas cibernéticas, como son los juegos en la red, por ejemplo, ¿no? Alguna vez lo he visto como parte de perspectiva global en estudios netamente educacionales. ¿Cómo, no? ¿Cuál es el efecto de este tipo de adicciones en el desempeño de los estudiantes, por ejemplo? No solamente de universidad, generalmente antes de esta universidad para arriba, ¿no? Porque el acceso era así, ¿no? Ahora tenemos, o sea, el acceso inclusive desde la casa, entonces ya el estudio se está extendiendo a temas de educación secundaria, temas de educación primaria,
¿no? Entonces está cambiando el tema de estas perspectivas globales en relación a los puntos positivos y negativos que podemos tener, ¿no? Visiones futuristas que tienen que ver más con un tema de tendencia de consumo. ¿Cuáles son las tendencias? No solamente de la gestión de riesgos, ¿no? También en base a la gestión de riesgos. Nosotros, por ejemplo, desde Basilea 3, ¿no? Nace pues todo este mundo de conoce a tu cliente, ¿no? Y no solamente está sectorizado o encargado a los mismos funcionarios o analistas de banco, ¿no? Los ventanilla, los gerentes, ¿no? Todos estamos involucrados en esto, ¿no? Entonces, es parte de una visión que se está tomando de forma mundial a partir de Basilea 3, pero que nosotros lo estamos trabajando, pues, ¿no? Poco a poco. Comunicación abierta, esto es algo que todavía se nos es complicado porque se entiende que la mayoría de organizaciones, ¿no? Son organizaciones jerárquicas, ¿no? Pocas organizaciones se están volviendo un tanto más horizontales, ¿no? Cuando las organizaciones son un poco más achatadas, quizás, ¿no? El tema de la comunicación es mucho más simple, más asertiva, quizás, ¿no? Pero también está comprobado que en temas de logro de metas no está muy bien direccionado, ¿no? Entonces, por eso la comunicación como que se nos dificulta un poco. Y más allá, pues, de la falta de trabajo de habilidades blandas que tenemos, no solamente en nuestra región, ¿no? Es parte de la casuística de país, ¿no? El tema de gestión integrada, ¿no? Este tema de gestión integrada lo repetimos diapositivas atrás, ¿no? El tema de la relación de gestión de riesgo con otras áreas puntuales, ¿no? Que están involucradas, todos bajo un objetivo, ¿no? En común. Todas tenemos un objetivo en común. El objetivo en común será pues lograr más rentabilidad, será elevar el nivel de ventas, será, ¿no? Lograr más utilidades que el año anterior, ¿no? Y eso beneficia a todos, obviamente beneficia a todos, porque eso está relacionado pues a una repartición de utilidades, ¿no? Por eso es que esta gestión de riesgos, si se habla de repartición de utilidades, de departamentos, áreas, ¿no? Siempre desde una pyme consolidada hacia arriba, ¿no? El proceso continuo, porque no solamente se trata de tener perspectiva, visión, comunicarnos y de algún interconectados con todas las áreas, gente. Visión compartida del enfoque de riesgos, ¿no? Esto está relacionado a lo que hablábamos, ¿no? El tema de conocer a tu cliente, ¿no? El ejemplo del sistema financiero. Y el equipo de trabajo, ¿no? Se entiende que todos estamos involucrados, cada uno quizás en su área, cada uno con sus tareas específicas, pero ahí estamos, todos involucrados. Entonces, de alguna otra manera, ¿no? Estamos viendo esos aspectos, o se tienen que ver en casuística estos principios. Una vez que el equipo encargado de realizar la gestión de riesgos identificará todos los posibles riesgos que pueden perjudicar el éxito del proyecto, debe escoger los que tienen más probabilidades de suceder. Bastará su decisión en las experiencias pasadas respecto de las probabilidades de ocurrencia, su intuición, las lecciones aprendidas, datos históricos, entre otros, ¿no? Acá ya hablamos de diferentes herramientas que tenemos. Por muy empíricas que parezcan, ojo, mira, probabilidad de ocurrencia, el tema de intuición, ¿no? Lo tienen todos nuestros micros y pequeños empresarios, ¿no? Pero ya el tema de conocer un poco más el mercado, alguna capacitación de por medio, alguna profesión de por medio, ya hace que revisemos datos históricos, ya hace que lo relacionemos con alguna herramienta asociada a esto, por ejemplo, el análisis de coeficientes financieros, ¿no? O indicadores financieros.
Una herramienta para ver data histórica y predecirla, en nuestro caso, es el tema de econometría, ¿no? Si lo llevamos al tema financiero, econometría financiera. Temas predictivos, ¿no? Pero siempre, pues, en econometría, siempre hay un incierto, una variable incierta que nos puede voltear todo el campo, ¿no? En este caso, por ejemplo, con lo que ha pasado con los bancos a partir de la COVID-19, todo este tema de la mora relacionado a un virus internacional y mundial, ¿no? Entonces, ¿ha afectado? Ha afectado. Entonces, desde diferentes perspectivas, ¿no? Vamos a predecir el mercado de acá a 5 años, 10 años, ¿no? El tema de predicción en este tema de gestión de riesgo, hacer una herramienta continua, ¿no? No es que le hacemos hoy día hasta 10, ¿no? 5, 10 años y ya, pues, vemos lo que pasa, ¿no? Lo que usualmente vemos nosotros en la universidad con los documentos de gestión, ¿no? Ahí estamos viendo una agenda al 2030, ¿no? Ahí estamos viendo en la universidad plan estratégico al 2025, ¿no? Perfecto, más o menos sabemos cómo predecir, en base a qué, ¿no? En base a herramientas, por ejemplo, el ACIFOF, por ejemplo, para el tema, es como un FODA, pero más específico, más cruzado, ¿no? Que te permite ver debilidades y oportunidades desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo. ¿Se puede predecir más o menos a dónde vamos a llegar? Sí, pero eso no te asegura que vamos a llegar, ¿no? Supuestamente en el plan estratégico de nuestra facultad, ¿no? Hacia el 2000, más o menos 2000, al 2022, hacia este año, ya deberíamos tener acreditación CINEACE, ¿no? ¿Se ha logrado CINEACE? Todavía no, ¿no? Estamos en el proceso de construcción, de elaboración de informes, de ver todas estas casuísticas, pues, de calidad por todos los factores que nos da CINEACE. Son más de 30 factores, ¿no? Entonces, no es fácil, hay que involucrar estudiantes, administrativos, alumnos, todo eso. La importancia es que la oportunidad y el riesgo, por lo general, permanecen relativamente altos durante la planificación, relativo bajo nivel de inversión en este punto. Lo que está en juego permanece bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no le damos importancia. Y si empresarialmente no le damos importancia a riesgo, significa que no le damos plata. No es lo mismo que el tema de no darle importancia al tema del marketing estratégico. No le damos importancia, sufriendo las consecuencias, ¿no? Cuando, no sé, se nos avasalla un cambio tecnológico cibernético, como es el YAPE, por ejemplo, ¿no? Nunca nos hemos capacitado en YAPE. ¿Qué es el YAPE? Pero ahora todos usan YAPE. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Ahora sí quiero tener YAPE. Pero ya mis clientes saben que yo no tengo YAPE y ya me han cambiado por otro tipo de, por otra competencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Por el contrario, durante la ejecución del proyecto, el riesgo cae de forma progresiva a niveles inferiores a medida que lo desconocido se convierte en, ¿no? ¿Y por qué de forma progresiva? ¿No? Poco a poco nos vamos enterando, ¿no? ¿Por qué todo el mundo me dice Yape, Plin, no sé qué otras aplicaciones más hay, ¿no? Entonces, quizás mi desconocimiento, digo pues que esto no es importante, pero después me estoy metiendo a buscar, a ver qué es, tratar de conocer estos aplicativos, pero hasta eso, chao rosa, pues mis clientes, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Lo que esté en juego también aumenta de manera constante a medida que los recursos necesarios se inviertan de esta manera progresiva para complementar tu proyecto, ¿no? Entonces, ni bien veo ciertos tipos de cambios en el proceso continuo que todos los días vivimos, no sé, los pyme, ¿no? Entonces ya tengo que ser un poco intuitivo, aunque sea un poco empírico. ¿Qué cosa será pues ese tema de Yape? Alguien sabrá, ¿no? Sabrá el vecino, sabrá el esposo, la esposa, por último el hijo, ¿no? Y vamos cambiando, ¿no? Y identificamos un posible factor de estancamiento de ventas, ¿no? Que también se puede convertir en un posible riesgo,
¿no? ¿Por qué? Porque ¿no? Está relacionado a una pérdida de dinero directamente si no sé manejar este tipo de aplicativos. El punto crítico es que la gestión de riesgos sea un proceso continuo y como tal se realice o no al inicio del proyecto, sino de manera continua a lo largo de la vida del proyecto, ¿no? Entonces, acá entramos a todo el proceso continuo que debe tener la gestión de riesgos, ¿no? Y la gestión de riesgos obviamente comienza en un tema de identificación, ¿no? Si yo no hago mi caracterización, perdón, de los riesgos, no voy a saber pues cómo estos riesgos me impactan, no me impactan, ¿no? No voy a poder hacer mi análisis, ¿no? Primero tengo que hacer un listado y diré pues internamente, externamente, ¿no? Cómo estos me van a afectar, ¿no? Y hago mis caracterizaciones, tales, 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 ¿no? Entonces, una vez que tengo este proceso adecuado de identificación, paso al proceso de análisis. Comienzo a analizar, ¿no? ¿Cómo, no sé, pues, este tipo de riesgo número 1.1 me va a impactar, no sé, de forma interna, de forma externa? Si es de forma interna, ¿no? Va a mis ventas, va a mis costos, va a mi proceso productivo, ¿no? O va a mis utilidades, yo qué sé. Y de forma externa, casi lo mismo. Comienzo a analizar cada uno de estas identificaciones que yo ya realicé, ¿no? Y una vez que realizo eso, obviamente comienzo a planificar. Ya, tengo un posible riesgo. ¿Cuál es el posible riesgo? Ya, el tema del phishing, ¿no? Los mensajitos que te llegan al celular que has ganado, que no sé qué, ¿no? Entonces comienzo un proceso de planificación. ¿Qué hago? ¿No? Primero comienzo a elaborar mis documentos de gestión, ¿no? ¿Qué hago? Primero para disminuir, ¿no? Luego, ¿qué hago? Posiblemente para eliminar, ¿no? Y por último, ¿qué hago si este riesgo ya me impacta y cómo lo atenúo? ¿No? Ya me impactó, pero ¿qué tengo que hacer? No es que ya me impactó y es una cliente y ya, ¿qué voy a hacer? Pues no es a mí. No, porque ahí se viene otro tipo de riesgo que más adelante lo vamos a ver, que está relacionado a un riesgo reputacional, ¿no? Entonces, tengo que tener un documento de gestión para saber qué voy a decir en el momento que se realiza este tipo de riesgo, ¿no? No es hacer una conferencia de prensa y decir, bueno, pues pasó porque pasó. No. Entonces, dentro de mi documento de gestión, comenzaré a sensibilizar más a mis clientes. Primero, a los que están en el primer rango, ¿no? En el primer cuadrante, los que son 100% míos, ¿no? En el cuadrante A, usualmente. Casi siempre las entidades, ¿no? de venta de productos financieros, sobre todo, dividen los cuadrantes, ¿no? El cuadrante A, los que son solo clientes, cuadrante B, los que son clientes, pero también participación en otro mercado, los clientes C, ¿no? Que son netamente de la competencia, y los clientes D, que bueno, son clientes que pueden estar en pérdida, son clientes que no me sirven, ¿no? Entonces, mi planificación primero irá pues a estos de acá, a los que son mis clientes, los que siempre me compran, en base a ellos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si lo impacta, por ejemplo, al mejor cliente de mi cartera, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, bueno, señor, no debió abrir, ¿no? Entonces, se entiende que ahí va a haber una sensibilización, una capacitación, o por lo menos trataré de encontrar, a ver, señor, deme el número de cuenta donde usted ha transferido. Ah, es del banco, a ver, vamos a buscar el nombre, vamos a buscar el SIU, vamos a bloquear ese número de cuenta y ya está, ¿no? Entonces, de esa manera. Luego, temas de seguimiento, ¿no? No es solamente ya le impactó, ya encontré el SIU y ya, no sé, pues, ya se bloquea la cuenta. No, se entiende que esa cuenta, por ejemplo, tiene un ID, ¿no? Una persona. Esa persona tendrá un DNI. Y haré un constante seguimiento para que esta persona no aperture más cuentas, ¿no? O se apertura, ver más o menos los movimientos de esa cuenta.
Si tienen la misma caracterización, ¿no? Hay acciones inmediatas, de mediano plazo, no sé, ¿no? Por ejemplo, una acción inmediata se le llama, a ver, señor, usted tiene un ingreso todos los días de 500 soles o de 300 soles. ¿Cuál es su actividad? ¿No? Y en base a lo que me explica, a veces te cuelgan la llamada, nuevamente intentamos, nuevamente, señor, por favor, queremos saber la explicación. Ah, no me dices, me cuelgas, perfecto, bloqueamos la cuenta, ¿no? Y ahí recién el cliente va a venir y va a decir, bueno, no sé, yo me dedico a la venta de artículos por internet, ¿no? Este es mi RUC, esta es mi mercadería. Ah, ya, lo analizo y levanto el bloqueo. Si no, sigue bloqueado, ¿no? No creo que alguien de buena manera ahí deje 1.000, 2.000, 3.000 soles porque simplemente pues no da información. Siempre se aproxima. Entonces, todo eso es parte de un proceso de seguimiento, ¿no? Y obviamente un tema de control, ¿no? Entonces, si le hago seguimiento, pero también voy controlando, ya no solamente pues esta persona, este DNI, voy controlando quizás este tipo de personas o este tipo de cliente tienen algún parentesco con, no sé, temas familiares, ¿no? O con otros clientes que más o menos, entonces tranquilamente ahí puedo crear un software para que me avise este tipo de movimientos, ¿no? Entonces ya me va generando ciertos picos de alertas, ¿no? Y en los picos de alertas con los DNIs de los clientes. Entonces voy haciéndole seguimiento y control, ¿no? Y esto es parte de la identificación de riesgos, ¿no? En todo el proceso ya identifico un riesgo, ¿no? Entonces nuevamente analizo por qué hacen esto, dónde hacen esto, ¿no? A quién le hacen esto, ¿no? Y voy generando datos para modelos estadísticos y estos modelos, ¿no? Los planteo en software específicos y me van ayudando a mi proceso continuo de gestión de riesgos, ¿no? Listo. Entonces, ya un poquito la parte explicativa teórica, identificación en la primera actividad de la gestión de riesgo y consiste en localizar los riesgos anticipándonos a ellos de manera de evitar que se transformen en problemas, ya que antes de gestionar los riesgos, ¿no? Caracterización, ¿no? El tema de la descripción netamente de riesgo, ¿no? O como se indica en el componente, captura de riesgo, ¿no? Capturar el estado de riesgo se incluye considerar y almacenar cuáles son las condiciones que causan el gatillamiento de una posible pérdida de proyecto. Además, se debe garantizar una breve descripción de cuáles serían las posibles consecuencias, ¿no? Del desencadenamiento de estas condiciones de riesgo, ¿no? Y otro muy, muy importante es la contextualización de riesgo, ¿no? Que incluye almacenar información extra acerca del entorno. Entonces yo no solamente voy a decir, hay un señor que hace este tipo de phishing, ¿no? O este tipo de pedidas de celular, o en algunos casos había un tema de extorsión a los pymes, recuerdo ahí en el año 2012, 13, en el banco de crédito. ¿De dónde habrá salido la base? Sabe Dios, ¿no? Pero hay un contexto, no solamente es el hecho que hagan eso, ¿por qué hacen eso? ¿No? ¿A quiénes les hacen? Y ya vamos haciendo el contexto de riesgo, ¿no? O a veces este contexto de riesgo puede ser, no sé, pues se me ocurre temporadas altas de turismo, puede ser fiestas del Cusco, pueden ser fiestas de Navidad, pueden ser en época de rebajas de ofertas por internet, por ejemplo, los Monday, Cyber Monday, no sé qué, ¿no? Entonces, son cosas que nos ayudan a contextualizar el tipo de riesgo, ¿no? Y así, obviamente, atacarlo. Cuando hablamos netamente del análisis, se entiende que esta actividad, los riesgos descubiertos en la etapa anterior son examinados detalladamente, intentando transformar los riesgos en información útil. El propósito de esta actividad es observar las características que puedan impactar en el desarrollo, determinando cuál es la factibilidad de cada riesgo, cómo se comportan al interrelacionarse con los demás, ¿no? Con un efecto combinado, y cuáles son más importantes, ¿no? Entonces, comenzamos a desmenuzar ya el riesgo encontrados, ¿no? Para esto, obviamente, hay diferentes tipos de
formas de análisis, pero en general, ¿no? El tema de evaluación de riesgos se centra en el impacto, las probabilidades que ocurra y el tema de la periodicidad, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Por otro lado, el tema de la clasificación, ¿no? Agrupándolos basándose en ciertas características, ¿no? Grupo de personas, ¿no? El tema de grupos de actividades, no sé, tantas formas de clasificación que podemos encontrar. Priorizando, ¿no? Uno, y en genérica, los más importantes y los menos irrelevantes, ¿no? Y, y quizás hacer los rankings, ¿no? ¿Cuáles más? ¿Qué riesgos son? Que pueden, iremos, pues, ¿no? A ver, ¿cómo me afecta? ¿Cuáles son los riesgos que me afectan a mi utilidad? ¿Cuáles son los riesgos que me afectan a las ganancias netas? ¿Cuáles son los riesgos que afectan a mi nivel de ventas? ¿Cuáles son los efectos o los riesgos, perdón, que afectan mi proceso de producción? ¿No? O el tema de conseguir materias primas, ¿no? Voy separando, ¿no? O agarro las caracterizaciones genéricas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de operatividad? ¿Cuáles son los riesgos reputacionales, ¿no? De acuerdo a la tipología de riesgos que vamos a ver en un momento. La planificación, esta es una actividad que involucra tomar decisiones acerca de qué se debe hacer con los riesgos, ¿no? Los resultados de la planificación son acciones concretas a realizar si se desencadenan los hechos que tengan un efecto negativo en la ocurrencia de riesgo. Esta planificación puede ser hecha tanto para un riesgo individual como para un conjunto de riesgos relacionados, ¿no? Entonces, en esta planificación en general, ¿no? Acá se puede descentralizar, ¿no? En cómo este riesgo, pues, compromete a mi empresa, ¿no? Si yo tengo responsabilidad o no tengo responsabilidad, ¿no? Y eso, un paso antes en el análisis, ya lo tengo claro, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Hago una acción inmediata, saco un comunicado, genero un documento de gestión, ¿no? Genero todo una casuística de pasos de cómo responder a ese impacto, ¿no? ¿Cuánto y qué debo hacer? ¿No? Enfocarse y accionar sobre el riesgo. No necesariamente, ojo, solucionar el riesgo, ¿no? Porque obviamente acá en este tema del atenuante de riesgos, ella me impactó. Entonces, si ya me impactó, tengo que ver la forma de cómo hacer que ya no me impacte más, pues, ¿no? A que esa pérdida quede ahí y de acá para adelante lograr documentos de gestión, lograr cierto tipo de acciones para que esto se frene. Una acción para un riesgo individual puede tomar variadas formas, entre ellas mitigar el impacto del riesgo, desarrollar un plan de mitigación, ¿no? Con eventos negativos que prevén la ocurrencia de diferentes riesgos. Evasión de riesgos, ¿no? Alterando cierto tipo de diseños de producto dentro de mi gestión empresarial. Aceptar el riesgo y no emprender acciones. Esto implica pues, simplemente que ya el riesgo se viene y tengo que mitigar mis acciones, ¿no? O sea, mitigar significa que hacer que este riesgo ya no me impacte más y que el tipo, porque con China, ¿no? Tantos tipos de probabilidades de ocurrencia que podemos analizar en base de. Dentro de los componentes principales, lo más importante acá, y algo que siempre se nos olvida en nuestra, en nuestro análisis empresarial, es el tema de asignar responsabilidades, ¿no? Siempre queremos que el jefe de área, él sea responsable de todo, ¿no? Lo cual no necesariamente es así, porque puede haber un tema de delegación de responsabilidades que nos puede ayudar a todos, ¿no? Esta actividad requiere que sea designada una o varias personas que sean los administradores de este tipo de proceso continuo de la gestión de riesgo, ¿no? Mantener el riesgo, relegar el riesgo al interior de las organizaciones y transferir el riesgo hacia otras organizaciones, ¿no? Que eso ya es un poco más complejo, pero ¿no? Se resume en que si llueve para mí, llueve para todos, ¿no? Pero no necesariamente significa que yo
no lleve, sino que contagie ese riesgo hacia otras organizaciones. La idea es que lo ponga en palestra y que las otras organizaciones no abran los ojos y digan, oye, está pasando esto, entonces no queremos que pase acá, ¿no? Y quizás yo hago una gestión de riesgo o un plan estratégico mucho más adecuado que la otra empresa que quizás puso a la palestra de riesgo. Entonces, ahí vamos viendo un fortalecimiento en todo un rubro de empresas que están dentro de un mercado específico, ¿no? Determinar una aproximación, esto implica tomar una decisión acerca del tipo de plan que se requiere. ¿Es suficiente la información que se tiene acerca del riesgo? Si el riesgo se transforma en un problema, ¿es posible absorber el impacto de sus consecuencias? Esto, ojo, es netamente dinero en base a los activos, en base a los fondos de maniobra que yo tengo para parar esto, ¿no? Puede ser aceptado, es necesario tomar acciones inmediatas, existe alguna acción que pueda mitigar o que se necesite llevar a cabo inmediatamente, ¿no? Diversas preguntas que pueden surgir en el grupo de trabajo que va a asumir esta responsabilidad. Definir focos y acciones, ¿no? Definir focos y acciones implica responder las siguientes preguntas cuando se desarrollen este plan de mitigación. ¿Cuán complejo será el plan de mitigación? ¿Cómo debe ser hecho el documento de requerimientos? ¿Cuál será la estrategia? ¿Cuáles son las tareas? ¿No? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace otro? Entonces nos vamos delegando el tema de trabajo. Cuando hablamos de un proceso de seguimiento, se entiende que es una actividad que tiene como propósito el aseguramiento de la efectividad con acciones puntuales llevados a cabo dentro de un plan de implementación. En paso atrás, planificación, ya hemos visto documentos de gestión, ya sabemos que vamos a hacer un plan, ¿no? En esta etapa, básicamente se recolecta información, se recompila y se generan aportes, ¿no? Vamos cambiando el plan, ¿no? Pero obviamente el objetivo principal sigue siendo reducir, ¿no? O mitigar o atenuar, ¿no? Esta actividad es hecha por las personas responsables de realizar la observación y mitigación de riesgos. Durante la fase de planificación se definen las métricas que serán vigiladas durante la fase de seguimiento y son presentadas a los encargados de realizar el seguimiento en documentos y o presentaciones, ¿no? Esto quiere decir que todo tiene que estar evidenciado. Ahora está tan de moda esto en las organizaciones. Generamos evidencias, ¿no? Es como yo diga, ¿no? Y estoy aprendiendo en la universidad y en otras organizaciones, ¿no? El día de hoy he realizado clases de 3 a 5. Ah, ya, ¿cuál es tu evidencia? ¿No? He picado, ya, perfecto, pero ¿cuál más es tu evidencia? Ah, ya, le tomo pantallazos, ¿no? Y tengo un Word donde están todos los pantallazos por día, ¿no? Y el Word se titula, justo acá lo tengo. El Word se titula Evidencias de trabajo. Entonces lo divido por fechas, están las fotografías, qué hago, qué no hago, y aparte un borrador, ¿no? Entonces en cualquier momento, a veces, no sé, pues se me olvida picar, pero no, si he trabajado y acá están mis evidencias, no me descuenten. Perfecto, ¿no? En las organizaciones ya está muy de común hacer el tema de actas. Hemos tenido una reunión Meet a las 4:30 de la tarde. Ya, perfecto. ¿En qué han quedado? Ya hemos quedado en que las clases los viernes va a ser de 3 a 5 y los martes entiendo que es un poco más temprano, ¿no? Ya, perfecto. ¿Dónde está tu acta? ¿Acta? No tengo. Ah, ya. Tienes que tener acta. Y en esta acta tienen que estar tus acuerdos. Y no es solamente poner acuerdos. En estos acuerdos tienen que estar pues las firmas virtuales de los involucrados, o por lo menos de las personas responsables mayoritariamente de tomar este tipo de acción, ¿no? Entonces, si no tengo esto, no hay evidencia. Y si no tengo evidencia, no hay cómo hacer pues seguimiento, ¿no? Entonces, si no tenemos las evidencias, no generamos actas, acuerdos y todo ello, obviamente ya deja de ser un proceso continuo, porque ya estamos en la mira de el tipo de gestiones empresariales o las buenas prácticas empresariales que hacen otros conglomerados, que hacen las transnacionales, que hacen empresas oligopólicas. Entonces, por algo están ahí esas empresas, ¿no?
entonces nosotros comenzamos a copiar, ¿no? Este tipo de procesos. En tema de componentes, adquisición de datos, compilar riesgos y generar reportes. Se entiende que cuando adquirimos datos o recopilamos, ¿no?, es acerca de los riesgos caracterizados. Todos los pasos asociados con recolectar información acerca de ello y actualizar los valores de las métricas definidas por los riesgos para el seguimiento del área respectiva y su futura mitigación. Compilar los riesgos involucra analizar, combinar, calcular y organizar los datos para un riesgo dado, de manera de monitorear el progreso y la efectividad de los planes de mitigación. Los requerimientos de reportes indican cómo se deben compilar los datos, ¿no? Entonces, para este tema de compilación de datos también hay una metodología. No es que digo, acá hay un riesgo X y ahí está, ¿no? Ahí lo pongo en una hoja Word. No. No se entiende que hay una metodología, no sé, utilizaré el Excel, ¿no? Utilizaré otras herramientas, SQL, quizás si son masificadas, ¿no? Y otras herramientas que podemos encontrar ahí, ¿no? Sobre todo en relación a generación de reportes. Y justamente, generación de reportes. Esta actividad se debe comunicar el estado de los riesgos y los planes de mitigación a los encargados y obviamente miembros del equipo. La comunicación de la información de los riesgos puede ser acompañada de los reportes escritos o presentaciones orales, dependiendo, ¿no?, la temática de las empresas, ¿no? Estos deben contener un compendio de los datos analizados y organizados. Ojo con esto. Analizados y organizados, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera etapa lo caracterizamos? Ya, acá lo ordenamos, adicionalmente. Ordenamos, ¿no? Y obviamente por cada una de las características por contextos. Y estos son utilizados por los encargados de la toma de decisiones durante la etapa de control. Cuando entramos al control ya se entiende que involucra una toma de decisiones, donde analizamos todos los datos ya ordenados, ya caracterizados, ya teniendo cierto tipo de organización de importancia, relevancia, irrelevancia, ¿no? Ya teniendo una caracterización de los niveles de impacto, los que me impactan más, menos, no me impactan, o los que están ahí, ¿no? Como el ejemplo que dijimos casi al inicio, ¿no? Se decide qué hacer y se implementa esa decisión. Esta etapa, además, se realizan correcciones a las variaciones que hayan experimentado los planes y se actualizan las respuestas a los eventos negativos. Como componentes principales, el análisis mismo a partir de las caracterizaciones, tendencias, desviaciones, anomalías que puedan haber sufrido los datos durante el curso de proyectos, ¿no?, teniendo una finalidad, ¿no?, de cada uno de estos para la mitigación hacia el proyecto, hacia la empresa, ¿no?, o hacia el agente económico, donde tengamos el tema de análisis de ellos. Ahora, tenemos que decidir. Claro, tomamos una decisión en base a los datos recolectados, ¿no? En este caso, respecto al riesgo, se debe decidir. Uno puede ser el tema de replanteo, debido a lo que se había pensado, ¿no?, sufrido ciertas modificaciones importantes y que han dejado obsoleto la anterior planificación, ¿no? Porque estoy recabando nueva información. Y si obtengo nueva información, tranquilamente, pues ese plan de contingencia de riesgo puede estar actualizándose, ¿no?, teniendo en cuenta que es un proceso continuo, ¿no? Por otro lado, cerrar el riesgo, ya que en la actualidad el riesgo no representa una opción real de presentarse. Invocar a un plan de contingencia. O sea, esto ya es fuera del plan general, ¿no? Puesto que ya hemos encontrado riesgos puntualizados. Entonces, si es puntualizado y fuera de la planificación, más que generar un nuevo plan, más que generar un replanteo del mismo, ¿no?, contingencias. Y esto, por ejemplo, en nuestras entidades financieras lo hacen a través de directivas, ¿no? ¿Y hay una política? Sí,
pero en vez de cambiar toda la política, hacer todo el proceso de reuniones comerciales, reuniones de riesgo, aprobación de directorio, etcétera, etcétera, una directiva, ¿no? Y obviamente con el sustento, ¿no? Invocar un plan de contingencia, ya bueno, esto hemos visto, y continuar observando el riesgo, ya que no se cuenta con la suficiente certeza para cerrarlo. Y obviamente el proceso de ejecución, donde implementamos todas nuestras ideas, ya sea de replanteo, ya sea de nuevas directivas, ya sea de casuísticas que hemos encontrado para la mitigación o para la absorción de este tipo de riesgos. En este sentido, se realiza cambios a los planes hechos, ya que se requiere volver a planificar para tomar decisiones previamente definidas, ¿no?, en la contingencia y continuar observando el estado de los riesgos para ver si es necesario volver al seguimiento. Ojo, si bien es cierto, es un proceso continuo, pero eso no significa que volvamos un paso atrás, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer el control para hacer un replanteo de nuestra gestión de riesgos, automáticamente tenemos que regresar a la parte de seguimiento. ¿Por qué? Porque quizás no hemos tomado bien el tema de los datos, ¿no? O el tema de los datos se ha segmentado de forma incorrecta, ¿no? Entonces, desde acá, nuevamente para adelante, ¿no? Y quizás desde el punto de vista de la planificación, porque acá, en el primer ítem, nos está diciendo, oye, has planificado mal, no has visto tal riesgo, no has visto tal riesgo, y no, hay que replantearlo. Replantear es nuevamente formular, replantear es nuevamente trabajar la planificación estratégica en base a el riesgo ya identificado, ¿no? Y por último, y no más, no menos importante, el tema de comunicación, ¿no? Se entiende que esta actividad está en el centro del diagrama del proceso, puesto que sin ella no es viable la gestión de riesgos. Es crítica, puesto que facilita la interacción entre las actividades del diagrama. La comunicación en la gestión de riesgos tiene relación con dos tópicos que normalmente las personas no realizan correctamente. Uno, temas de probabilidad, y el tema de consecuencias negativas. Este tema de consecuencias negativas tiene que estar pues completamente diversificado. Yo no puedo decir, bueno, una consecuencia negativa que baje mis utilidades. Pero antes de bajar utilidades, bajaré el nivel de ventas, ¿no? O quizás elevaré el nivel de costos, o toda la centralización de gastos y costos quizás se están trabajando de manera ineficiente, ¿no? Entonces, tengo que contextualizar todas estas consecuencias negativas. No solo es indicar dónde va a ser negativo, tengo que explicar el por qué. Y obviamente la probabilidad que esto suceda, la cuantificación, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Los encargados del equipo de gestión de riesgos necesitan establecer una cultura donde los riesgos son identificados y direccionados como parte de las actividades diarias y donde la información de los riesgos es vista positiva y revisada constantemente. La respuesta a los riesgos por lo general incluyen, nuevamente, ¿no?, y lo centralizamos en estas ideas: prevenir, mitigar y simplemente apechugar, aceptar. Prevenimos eliminando la amenaza específica, ¿no?, que a menudo se trabaja a raíz de determinar el inicio netamente de este tipo de riesgo, o es eliminar la causa. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de la reducción del valor monetario estimado de un riesgo a reducir la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mitigación, ya estamos hablando de la parte negativa de este mismo efecto hacia otros indicadores dentro de la empresa, ¿no? Y esto está medido a través, pues, del valor monetario. Y por último, el tema de aceptación, ya, aceptar las consecuencias de riesgos, ¿no? Pero no solamente se trata de apechugar y decir, ya, bueno, mañana será otro día, pues, ¿no? Se entiende que a partir de esto se genera todo un plan de contingencia. Ya nos golpeó el COVID-19 como operadores de turismo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
¿Ah? Perfecto, seguimos trabajando, pero añadimos este tipo de variable en un contrato de compra y venta de pasajes aéreos o compra y venta de paquetes turísticos, ¿no? El tema del COVID-19, ¿no? Alargar el tema de los pasajes o alargar llegadas, ¿no? Que no les contribuya un sobrecosto a los pasajeros, ¿no? Y lo mismo hacia mis proveedores yo trataré de hacer, ¿no? Y mi pasajero no va a llegar este mes, va a llegar el siguiente mes porque ha visto que por datos de transparencia en Cusco no se están vacunando con la tercera dosis, ¿no? Entonces, obviamente, por favor, resérvame un mes más. No sé, los espacios reservados, ya sea en un hotel, en un restaurante, yo qué sé, ¿no? Entonces ya vamos generando un plan. Y otro plan de contingencia, ¿no? Más allá del proceso de producción de bienes y servicios, puede ser el tema de generar contingencias monetarias, ¿no? Entonces ya sé que esto me ha golpeado. Puede ocurrir después, quizás, puede ocurrir una crisis financiera, quizás. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Genero un plan de contingencia de ahorro, ¿no? Voy a ahorrar el 8% de toda mi utilidad neta mensual, ¿no? En un fondo mutuo, no sé, en el tema de una cuenta ahorros, obviamente sin cobro de mantenimiento, ¿no? O por último, ¿no? En diferentes instrumentos que podemos encontrar dentro del sistema financiero, ¿no? ¿Es una contingencia? Sí, es un plan de contingencia a través de cierto tipo de riesgo que ya pues los tenemos que aceptar nomás, ¿no? Difícil prevención, difícil mitigarlos, pero ya pues a partir de la aceptación generamos el plan. ¿Por qué debemos emplear este tipo de gestión integral de riesgos? ¿No? Hemos visto, identificamos posibles riesgos, reducimos, ¿no? Damos una base de datos en relación a todos los riesgos que podemos identificar. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones. Y obviamente el tema de planificación, ¿no? Entonces, estamos evaluando y gestionando continuamente mediante diferentes herramientas, ¿no? Puede ser el uso, no sé, de recolección de datos, ¿no? No solamente frente a externalidades, también puede ser frente a agentes económicos que pueden estar dentro o también pueden estar fuera, ¿no? Eso es a veces lo que hace, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Cuando hay mala, no sé si ustedes habrán visto algunas encuestas sobre el tema de climas laborales, ¿no? Se identifica una persona que malogra el clima laboral, entonces, ¿qué hace recursos humanos? No le dice, ya, pues bueno, cambiarás. No, ¿no? Te pone, o te manda el documento, te manda el correo y te dice, por favor, hay quejas sobre tu persona, ¿no? Y se entiende que tienes que cambiar para generar un mejor clima laboral. Ah, no quiero, yo soy así, pues esa es mi forma de ser. Bueno, estás avisado, ¿no? Si sigue la cuestión, ya, como recursos humanos, estás en una agencia X, ya te paso a otra agencia, pues, ¿ya? No para que me malogres la otra agencia, sino para que puedas cambiar, pues, un poquito, quizás tu mentalidad obtusa de generar buen clima laboral, ¿no? Y eso es muy común, por ejemplo, en el sistema financiero, ¿no? Y también en las organizaciones privadas, ¿no? En las públicas, ni qué decir, ¿no? Es curioso cómo tratan a los repuestos judiciales, por ejemplo, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, ¿no? ¿No estás de acuerdo con la gestión? Perfecto, ¿no? Eres jefe, no sé, de planificación, ya no vas a ser pues jefe de planificación, ¿no? Ahora te voy a mandar, no sé, a obras y vas a ser asistente técnico, ¿no? No tienes decisión, ¿no? Tu importancia es relativa, ¿no? Y te voy durmiendo ahí, ¿no? O te llevo a archivo, o te llevo a la biblioteca municipal, ¿no? Donde no me puedas, de alguna manera, generar efectos negativos, ¿no? Para mi gestión o quizás para el clima laboral que estamos hablando hace unos momentos, ¿no? También se entiende que al emplear la gestión de riesgos, garantizamos que los riesgos de mayor prioridad sean gestionados de forma agresiva y que todos los riesgos sean gestionados, cuidando los costos a lo largo del proyecto. Proporcionar gestión en todos los niveles con información necesaria para tomar decisiones informadas en problemas críticos para el éxito de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, seguimos gestionando. Obviamente, cuando consideramos diversas fuentes de riesgo,
tienen que estar asociadas a nuestro rubro, ¿no? Yo, por ejemplo, acá les he puesto un ejemplo que está dentro del Project Management Inversion, en gestión de proyectos, ¿no? Todas las diversas fuentes de riesgo, las tipificaciones, las características, ¿no? Temas de cronograma, temas de no control hacia los cambios de diseño, el tema de cambios de clientes, planeamientos, prioridades mal elaboradas, ¿no? Oficinas de proyectos mal organizadas, ¿no? Todo puede ser una fuente negativa hacia mi proyecto, hacia mi gestión de riesgos, ¿no? Entonces estoy tipificando, ¿no? Y una vez tipificamos, empleamos, pues, ¿no? Entonces, dentro de esta tipificación, obviamente siempre van a haber efectos externos, impredecibles, predecibles, técnicos, legales, ¿no? Entonces acá ya ponemos en contexto genérico, ¿no? Los tipos de riesgo hacia afuera, ¿no? Cuáles son impredecibles, cuáles son técnicos, legales, financieros, no sé, tantas tipologías que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Entonces, para generar el proceso de análisis de riesgos, esencialmente es solución de problemas de calidad. Ahora, esta calidad, ¿no? Se entiende que es hacia mis bienes y servicios que yo voy a poner hacia afuera. Porque un riesgo no identificado, ¿no? Como les decía inicialmente, pueden afectar, claro, a mis ganancias, pero antes de eso van a afectar pues a mis ventas y posiblemente a mi proceso productivo. Y aquí está el tema del proceso productivo, calidad. Entonces, las herramientas de calidad y evaluación que se utilizan para determinar las prioridades de riesgo de evaluación y resolución, nuevamente lo identificamos en la caracterización general. Evaluamos y desarrollamos propuestas. Punto. ¿No? Si es dentro del proceso productivo, ¿no? Los componentes dentro del proceso, netamente los de gestión de riesgos, ¿no? Identificación, análisis, planificación, seguimiento y control, así como el tema de la comunicación que está ahí de taquito, ¿no? Y las actividades de los logros empresariales a través del conjunto inicial de riesgos descubiertos que se establecen por cada parte que desarrolla, pues, no solamente el cliente, sino también la relación de empresa y cliente, ¿no? Entonces, se entiende que nosotros cierto tipo de logros y metas que están centralizados, ¿no? A través de la medición o lo que queremos tener, ¿no? Patrimonialmente dentro de unos años, desde el punto de vista, no sé, pues, de la masificación de nuestro activo, existencias, maquinarias, inmuebles, equipos, no corriente, o quizás en el pasivo, reducir deuda a corto plazo, a largo plazo, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, el conjunto inicial de riesgos descubiertos, ¿no? Se establece por cada empresa de acuerdo a sus impactos, como hemos podido ver, y obviamente de cara a lo que se hace frente al cliente. Cuando hablamos de tipologías de riesgos, ¿no? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Riesgos económicos, riesgos país, ya acá vamos a tener un poquito de casuísticas de empresariales, localización, fuerza mayor, patentes, dependencias, el sistemático, no sistemático, el tema de los financieros, esto vamos a trabajar bastante, ¿no? Los riesgos económicos, ambientales, políticos, legales y obviamente los centralizados a través de los agentes económicos, ¿no? Lo que está netamente relacionado a los riesgos financieros y obviamente los que están relacionados netamente a un tema de jurisprudencia, ¿no? Acá dentro de los bienes puros se habla bastante de las repercusiones de lo que se hace frente a la manipulación de bienes y servicios del sector público, ¿no? Porque se entiende que tienen otro tipo de responsabilidad. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá.